Buenas, vamos a exponer la obra de Santa Bárbara de Robert Camping. Para realizar el comentario de esta obra utilizaremos el método de Panofsky. En primer lugar, hablaremos sobre análisis iconográfico. En la obra que tenemos que analizar aparece una mujer sentada en un sillón. Está leyendo un libro. Dentro de una habitación baldosada y hay diferentes objetos como una cruz, una especie de tela encima de una chimenea, una vela apagada o un jarrón de color metálico con una flor. Entre otros detalles podemos ver también una chimenea encendida. Está hecho de madera, está sujetado por otras vigas de madera. Al fondo podemos ver una ventana abierta donde observamos una pradera, unos árboles, un castillo con tres ventanas, al que parece que una figura a caballo se acerca por el camino. En cuanto a la composición, vemos que está totalmente centrada en la figura de la mujer. La perspectiva, por otro lado, se va alejando del espectador, pasando por todos los detalles del cuadro, acabando en la ventana y el castillo. En cuanto a los colores, destaca la armonía de la utilización del verde de la túnica de la mujer. También destacan los rojos de los cojines del sillón, sin estos complementarios. Por otro lado, destaca el azul de la flor y los colores marrones y crema de la propia sala. Por último, las sombras del suelo y del sillón, que se van diluyendo en el propio suelo, nos pueden indicar que la principal fuente de iluminación es una puerta abierta. También se encuentran otras fuentes como la ventana o la chimenea. La mujer que encontramos en la obra es Santa Bárbara, una princesa hija del rey Dioscoro que nació y murió en Nicomedia, una antigua ciudad de Anatolia, perteneciente al Imperio Romano. Podemos saber que Santa Bárbara, ya que la torre que se ve a través de la ventana, se le atribuye a menudo a ella. Santa Bárbara fue una mártir del siglo III y su familia era pagana. Bárbara se convirtió al cristianismo y este fue uno de los motivos por el que Dioscoro, su padre, la encerró en una torre para que renegara de sus creencias cristianas. De ahí que se le atribuyera la torre. Si nos fijamos, la torre posee tres ventanas, simbolizando la Trinidad cristiana, su refugio en ella y la firme creencia de la mártir en el cristianismo. Otro de los motivos por el cual su padre la encerró en la torre fue para que no se cansara tan joven y que nadie la influyera en el cristianismo. Pinta Santa Bárbara en la propia estancia donde está cautiva, leyendo un texto sagrado. La escena es una escena hogareña y cálida, gracias a estos colores cálidos del suelo y a la chimenea. La composición, como ya ha dicho un compañero, está centrada en ella. La vemos aparentemente cómoda sentada mientras lee un texto religioso y eso nos transmite serenidad. Por la ventana podemos ver el castillo donde está cautiva y eso es un símbolo de reclusión. Y también vemos una figura a caballo que sube por el camino que podría ser su padre. Vemos otros objetos con diferentes simbologías, como por ejemplo la rosa azul, que puede indicar que Santa Bárbara está en un momento muy importante de su vida. En cuanto a la luz entra desde una puerta que no se ve en el cuadro, lo que nos indica que esa puerta por donde el espectador, en este caso nosotros, estamos viendo la obra, ¿no? Esta obra forma parte de un tríptico, se conservan los dos laterales, San Juan Bautista y Santa Bárbara, y la de medio no se conserva. Está en el Museo del Prado y es un óleo sobre tabla de roble, pintada en 1438 y con dimensiones de 101,47 centímetros. De la vida de Robert Camping poco se sabe, y lo que se sabe es a veces equívoco. Se piensa que nació en Valenciennes entre 1375 y 1379. De su formación no se sabe nada. Sin embargo, en un documento en 1404 aparece como maestro pintor de la ciudad, puesto que mantuvo hasta 1444, año en el que falleció. Es muy difícil identificar sus obras ya que nunca llegó a firmar ninguna. Es por esto que hasta principios del siglo XX se le consideró como maestro female, ya que era así el nombre dado a este en el siglo XIX. A varios retratos trípticos suyos del siglo XV, hasta que unos investigadores del siglo XX descubrieron que se trataba de Camping. Se piensa que es posible que fuera el pionero en dejar atrás la tradicional pintura basada en el temple, pasando a desarrollar una técnica que consiste en diluir los pigmentos en aceite de linaza, la que se conoce coloquialmente como óleo, un gran avance, debido a que con este nuevo método se podrían alcanzar nuevos brillos y transparencias. En el siguiente punto hay dos teorías. Por un lado, podría ser de los primeros autores que experimentó con una perspectiva empírica que se deducía por pura observación. Por otro lado, esto podría ser posible gracias a la utilización de la cámara oscura, lo cual también significaría un gran avance y daría el estatus de estar a la altura de los maestros renacentistas italianos del siglo XV. A Camping se le considera uno de los maestros flamencos, incluso al mismo nivel de Jan Bacquet. Camping rompió con las convenciones de la pintura de su época, abandonando el arte gótico, pese a que viviera el periodo y tuviera notables rasgos del gótico en su pintura. Su influencia fue tal que dio paso a otros artistas del Renacimiento fuera de Italia. Terminando con la iconología del cuadro, según las interpretaciones de acuerdo a la Universidad Francisco Marroquín, podemos decir que el cuadro simboliza a las almas contemplativas, la tan arraigada fe de la época, e incidiendo la anterior a el inmenso papel de la religión, que de una forma penetra en el espíritu, no tanto de forma dramática o exaltada, sino de forma serena y apacible. Por último, esta es la bibliografía que hemos empleado para la realización de este trabajo. Muchas gracias.